Vamos a ver cómo quedó esta carita. Hello, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Si tú no me conoces, pues me presento, yo soy Maína y hoy yo creo que es el video más honesto, más sincero que yo les he hecho, yo creo que, pero de belleza, en toda la historia que tengo haciendo videos en YouTube. Porque les cuento que he tenido un mood estos días que, ay no me soporto ni yo misma. Yo no sé si a ustedes también les ha pasado, pero no me pregunten por qué, será la cuarentena, las hormonas, no sé qué cosa, pero se lo juro que no me soporto ni yo misma. Entonces ya estoy mejorando mi mood, me eché un baño, no sé qué, y dije, me voy a poner a grabar porque yo quiero hacerme una mascarilla, porque la mascarilla siempre nos sube el ánimo. Entonces estuve investigando entre las mascarillas que realmente nos puedan dar un efecto espectacular en la cara y que nos sube el ánimo así porque nos veamos bellas. Eso es lo que yo quiero en este momento y lo quiero compartir con ustedes. Esta mascarilla la verdad es que yo nunca en mi vida la he probado, pero sí he visto que varias personas la han probado y según es una cosa de locos el efecto que te da en la cara. Yo voy a poner a prueba esa mascarilla hoy aquí con ustedes a ver si es verdad que eso nos va a poner una piel de porcelana espectacularmente fabulosa. Si todavía no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas, si le das allá abajo clic y rapidito estás suscrito. También te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram, que bueno, ahí les estaba contando lo del mood, la cosa, que es esta que está por aquí, y en mi cuenta de Facebook, que es esta que está por aquí. Pero bueno, vamos a dejar la habladera, vamos a subirnos ese ánimo y ponernos la piel espectacularmente fabulosa. No esperemos más y comencemos. Ok, ahora sí, aquí están en mi cocina y ustedes miran, pero Mayer, tú te estás volviendo un poco loca porque tú dices que te vas a hacer una mascarilla para subirte el ánimo. Bueno, sí influye, ¿saben por qué? Porque cuando nosotros estamos en un estado de ánimo bajo, estresadas, con ansiedad o no hemos dormido bien, todo eso se ve reflejado en nuestra piel. Yo, por ejemplo, ahorita me siento que tengo la piel como marchita, que tengo manchitas, y esta mascarilla, según es el mejor secreto guardado por las asiáticas, que nos va a poner la piel como que si nos hubiésemos inyectado Botox y como si nos hubiésemos hecho un peeling, o sea, porque te va a poner la piel súper tersa y que también supuestamente nos va a aclarar. Entonces, imagina cuáles son esos ingredientes tan fabulosos que nos van a poner nuestra piel de porcelana, como esa piel que le vemos a las asiáticas que se le ve divina, espectacularmente fabulosa. El ingrediente número 1 es un huevo. Esto no tiene nada de extraño, yo lo he utilizado muchísimas veces para mascarillas, tanto en el cabello como en la piel, y me parece espectacular. La clara de huevo, que es la que vamos a estar utilizando en este caso para esta mascarilla, tiene muchísimas proteínas, que las proteínas las absorbe nuestra piel y nos va a dar una tersura y se va a limpiar y va a quedar espectacular. Y nuestro segundo ingrediente, que yo nunca lo he usado y yo dije, bueno, no sé si será verdad o será mentira, es polvo para hornear. Sí, ese polvito que le agregamos a los postres para que queden así bien esponjositos y infladitos. Esto es lo que vamos a estar utilizando para nuestra mascarilla, que es súper fácil de encontrar. Realmente las mascarillas que yo vi es con el polvo Royal. Yo no tenía ese polvo en mi casa, pero me di cuenta que los ingredientes son exactamente lo mismo que tengo yo aquí en mi casa. No me parece tan extraño, o sea, sí me parece extraño utilizar esto para la cara. Sin embargo, estaba leyendo los ingredientes y es que sí se me hace un poco sentido. ¿Por qué? Porque tiene fécula de maíz, que es la maicena, y tiene bicarbonato de sodio. Si hablamos de la maicena tiene un efecto Botox en la piel, aunque sinceramente yo no lo he usado, por eso digo que lo voy a usar por primera vez, pero sí lo he leído. Y además tiene proteínas y minerales como lo son el calcio, fósforo, sodio, magnesio y zinc. Entonces, por eso yo creo que sí nos puede hacer ese efecto que queremos de porcelana en nuestra piel. Y aparte, el bicarbonato de sodio blanquea muchísimo. Yo he utilizado otras mascarillas con bicarbonato de sodio y sí, efectivamente te blanquean la piel. Tiene un efecto de exfoliante profundo en nuestra piel que nos va a quitar como esas manchitas y la mugre que podamos tener en nuestros poros. Entonces, bueno, yo creo que sí puede ser efectiva esta mascarilla, pero ahorita la vamos a poner a prueba. Acompáñenme para mostrarles la preparación. Yo creo que es súper fácil. Vamos a hacerlo juntos para ver si realmente es así. Ok, vas a necesitar un huevo, el polvo para hornear, una cuchara y un tenedor. Ya van a ver por qué. Ok, vamos a sacar primero la clara de nuestro huevo. No vamos a estar utilizando la amarilla.
Y esto, la amarilla, si tienen el tiempo lo pueden usar para su pelo, porque Dios mío, esto es demasiado, ¡ay, se me cayó! Esto es demasiado bueno para el cabello, así que mezclenlo con un poquito, puede ser de aceite de coco y les va a quedar el cabello espectacular. Pero bueno, yo ahorita estoy grabando, así que no lo voy a usar y pues lo voy a tener que botar porque si no se daña. Ok, ahora bien, tenemos aquí nuestra clara de huevo y ahora sí vamos a agregar el polvo para hornear. Yo voy a agregar primero una cucharada, esto es una cucharada normal, no es chiquita, es de las normales, a ver cómo va. O sea, porque yo vi en las otras instrucciones que pueden ser de 2 a 3, pero yo quiero probar con una sola, a ver si después me hace falta más. Voy a revolver. Ok, yo estoy aquí batiendo y yo veo que esto se está poniendo así como cuando estamos haciendo merengue, cuando queremos hacer suspiro, así cuando está la clara del huevo a punto de nieve, pero está como creciendo, miren. Se está poniendo como muy esponjoso. Pero yo vi que las otras mascarillas pues quedaban como un poquito más sólidas. Yo voy a seguir batiendo aquí. Si se pone un poquito más sólida, la dejo así. Y si no, le agrego un poquito más. Ok, no, definitivamente necesitamos un poquito más de polvo para hornear, así que vamos a agregarse. Ok, aquí seguimos en nuestra preparación de merengue que nos vamos a agregar en la cara. Y le voy a agregar solo una cucharada más. Y voy a seguir batiendo. Ok, aquí me parece a mí que todavía necesitamos un poquito más del polvo para hornear porque todavía no tiene esa textura así como si fuera nieve. Entonces voy a agregarle una más. Y sigo batiendo y batiendo. Ahora creo que sí nos va a quedar. Ok, ahora sí, miren cómo está. Miren la diferencia de cómo está ahorita. Está así como si fuera una nieve, como si fuéramos a hacer suspiros o merengue. Así es como tiene que quedar la mascarilla. Entonces los voy a llevar arriba para hacer el siguiente paso que tenemos que hacer previo a agregar esta mascarilla y cualquier otra que vayamos a aplicar. Acompáñenme. Ok, el paso previo para podernos agregar esta mascarilla va a ser exfoliarte la cara. Bien sea esta mascarilla o cualquier otra que te quieras agregar en tu rostro, tienes que previamente exfoliarte tu cara. Lo puedes hacer como tú quieres, de la forma que a ti más te guste. En este caso yo lo voy a hacer con esta esponja, que es la esponja Konjac. Me encanta porque de verdad hace muy bien el trabajo de exfoliación, pero no es tan dura, no te raspa la piel y limpia muy bien las impurezas que tenemos en nuestro rostro. Ya yo la tengo aquí previamente hidratada. Yo les he hablado bastante de esta esponja, que la amo y la adoro, y es súper económica. Entonces lo que voy a hacer es humedecer mi rostro para comenzar la exfoliación. No voy a agregar jabón, ni crema limpiadora, ni nada por el estilo. Solamente voy a exfoliarme con la esponjita. Ok, ya aquí me mojé un poco mi rostro y voy a comenzar a exfoliar sobre todo estas áreas aquí de la zona T, que son de las que más a mí se me tiende a manchar mucho por aquí. Miren estas manchitas que tengo por aquí, ¿ven? Estas manchitas, los poros así dilatados, las ojeras. Eso es consecuencia de un mal humor. Es que, o sea, parece mentira, pero sí, o sea, nuestra piel refleja el estado de ánimo que tenemos. Si estamos ansiosas, como les dije ahorita, o no has dormido bien, se te va a ver la piel un poco feita. Bueno, yo les dije que este video va a ser súper sincero. Esta soy yo en todo su esplendor. Así que bueno, vamos aquí a seguir exfoliando. Ok, ahora bien, después de que me exfolie bien, voy a retirar esas células muertas que pudieron haber quedado en la superficie de mi rostro solamente con agua fría. No voy a agregar jabón, no voy a agregar crema limpiadora, solo agua para retirar lo que pudo haber quedado en la superficie. Ok, ahora sí estamos listos para agregar nuestra mascarilla, así que vamos. Ok, ahora sí vamos a agregar nuestra mascarilla. Espero quitarme estas manchitas que tengo por aquí. Miren estas manchitas que tengo aquí, estas ojeras. Así que bueno, vamos a cruzar los deditos. Vamos a comenzar. Me encanta es la textura de esta mascarilla. De verdad que parece que fuera merengue que me estoy agregando en la piel. Algo súper chévere que tiene esta mascarilla es que si eres de piel grasa a mixta, te va a funcionar no solo para darte esa piel de porcelana que buscamos todas, sino que también te va a ayudar muchísimo con la grasa en la zona T. Y este tipo de mascarillas te ayuda muchísimo para controlar ese sebo que tenemos en nuestra piel, porque hidrata, exfolia y nutre nuestro rostro, que como siempre les digo, no es lo mismo hidratación que grasa. Tenemos que hidratarnos muchísimo la piel si eres de piel grasa a mixta, para que tu piel genere menos grasa. Siento que me está como picando un poquito por aquí donde tiene rato. O sea, no se siente feo. Yo soy de piel sensible, así que aquí las que tienen una piel sensible, yo les sirvo como conejillo de India. Si a mí me irrita,
Entonces ya sabemos que esta mascarilla definitivamente no va a servir para pieles sensibles. Aquí ya tengo bien agregada toda mi mascarilla. Estoy simplemente exagerando un poco con la mezcla que hice. Miren, me quedó demasiado. Voy a ver si se la he hecho a Samir. Mi amor, ¿no quieres hacerte una mascarilla? ¿Y qué voy a hacer yo con esto? Me quedó mucha mascarilla. Yo lo voy a convencer de agregársela para no desperdiciarla, porque efectivamente esto no lo pueden guardar en la nevera para después porque se les va a dañar. El huevo es muy delicado que lo guardemos para ser usado después y sobre todo en nuestra piel. Yo lo voy a dejar unos 15 minutos, porque como soy de piel sensible, el bicarbonato de sodio puede ser muy agresivo para la piel sensible. Entonces lo voy a dejar solamente 15 minutos y ahorita vuelvo con ustedes para ver cómo se siente y cómo va la mascarilla. Ok, ahora sí me voy a quitar la mascarilla. O sea, la cámara se oscurece porque no me reconoce la cara. Me la voy a retirar con agua fría y la misma esponjita como en la que me folié, porque como les digo, es súper suave. Se la voy a mojar bien, ella absorbe muchísimo. Y ahora sí vamos a ver la verdad. Les confieso que estuve a punto de quitármela antes. Estaba viendo el cronómetro a cada ratico porque sí sentía como un ligero picor en la piel, entonces me daba un poquito de miedo. Pero bueno, espero que mi piel no esté irritada. Vamos a ver cómo quedó esta carita. A la cuenta de 1, a la cuenta de 2 y a la cuenta de... A ver. Bueno, no está... Ay, como que sí está un poquito roja. Ay, Dios. Para ver, tengo miedo. Me la voy a quitar con abundante agua en el baño y ya vengo, porque me dio un poquito de miedo. Ya va. Epa, no, mentira, para nada. Soy una exagerada. Es que yo creo que como la cámara no está enfocando bien, me estoy viendo por la pantallita de la cámara, lo veía como rojo con el contraste de la mascarilla. Epa, la piel me quedó blanquita. Miren, o sea, no sé si se acuerdan cómo tenía la piel al principio. Estas manchitas de aquí sí me las bajó un poquitico. No es como que me quitó todas las manchitas de un solo golpe, pero sí se bajó. Esta de aquí tenía dos súper pronunciadas, así como está esta, estaba esta. Y esta sí se bajó bastante. Y siento la piel suavecita, suavecita. O sea, yo creo que si usamos esta mascarilla al menos unas 3 veces a la semana, se nos va a poner la piel blanquita, así como la de las asiáticas, espectacular. Las ojeras se me bajaron, pero yo creo que como en un 50% se me bajaron. Miren cómo se ve el tono parejo aquí entre... O sea, cuando comencé el video yo me veía esta zona como bien oscura. Ahora miren cómo está súper pareja. Y las manchitas de aquí de este lado es que me parece que se limpió más. Entonces en este momento, como tengo mi piel así súper limpia y que siento como que, no sé, botox. Está espectacular, o sea, la siento así como un poquito tensa la piel. Me agrada, la voy a seguir usando, de verdad que sí. Creo que la usaré como unas 3 veces a la semana, porque yo soy de piel sensible y si eres de piel sensible no creo que sea bien que la uses todos los días por el bicarbonato de sodio. Pero si no eres de piel sensible, lo puedes intentar todos los días si quieres quitar una mancha en específico. En este momento yo me voy a agregar, ya va que lo tengo por aquí, que ahorita estoy súper enviciada con esto. Me agrego agua de rosa, esto es agua de rosas súper natural, y gel de aloe vera. Entonces yo lo que hago es que me rocío el agua de rosas primero y así con mi piel mojada voy a agregar un poquito de gel de aloe vera, que este es súper puro. O sea, literalmente pareciera que hubiese agarrado ahorita el gel de la penca. Y así me lo voy a dejar hasta que se absorba en mi piel y me va a quedar bella. Bueno, y mientras esto se me absorbe aquí en la piel, se me ocurre que me digan abajo en los comentarios si quieren ver mi rutina de mañana, que ahorita estoy utilizando solamente ingredientes naturales. Estoy ahorita súper pegada con que sean mezclas de ingredientes naturales. Déjenmelo abajo en los comentarios. Si te gustó este video, déjame una manita arriba para saber que te encantó y por supuesto compártela con todos tus amigos. De verdad me encantó. Creo que voy a ver los efectos si los sigo usando regularmente. Ya les estaré contando en mi cuenta de Instagram, que si no me sigues, ve a seguirme aquí y allá les voy a estar dando el reporte diario de cada vez que la haga. Y no se te vaya a olvidar activar la campanita de notificaciones, y así no estén aquí conmigo en este momento, les doy las gracias porque, o sea, yo me imagino que a ustedes también les ha pasado que estos días son unos altos y bajos. Un día nos sentimos bien, un día nos sentimos no tan bien. Y esto para mí, sentir que estoy conectada con ustedes, de verdad que es como una medicina. Así que muchísimas gracias. Los quiero muchísimo y si llegaste hasta aquí, por favor, suscríbete. Chao, chao.